Hola, ¿qué tal? Buenos días. Que el Señor les bendiga. Sin lugar a duda, el sistema católico ha creado una gran cantidad de santos y esto no es más que una continuación de las antiguas creencias paganas en dioses dedicados a cada uno de los días del año y a cada una de las ocupaciones que el hombre tiene. El culto a los santos en realidad es una continuación de esos dioses falsos antiguos. El romanismo, por esta razón, es hallado culpable del pecado de adorar a otros dioses, fuera del Dios verdadero. Y esa práctica es condenada repetidas veces en las Sagradas Escrituras, porque el método de sustituir santos en cambio de dioses paganos se hizo tan popular que para el siglo X, 25.000 santos habían sido canonizados por la Iglesia Católica Romana. De tal forma que al mezclar las dos religiones, tanto los paganos como los que profesaban ser cristianos, aumentaron el número de imágenes de la Iglesia romana. Pero para hacer, en todo caso, esto menos obvio, tanto como sea posible, los líderes de la Iglesia romana sustituían un nombre de resonancia cristiana que era similar al nombre del viejo dios pagano que reemplazaba. Por ejemplo, la diosa Victoria de los Alpes Bajos fue nombrada como Santa Victoria. La diosa pagana antigua Osiris fue nombrada como Santa Onofria. Cherón fue nombrado como San Cesarino, Artemis como San Artemides, Dionisio como San Dionisio, Apolo como San Apolinar y Marte como San Martín. De tal forma que la Iglesia Católica sencillamente quitó los nombres antiguos de dioses paganos y los reemplaza por nombres de la época que tuviesen prácticamente el mismo sonido. La diosa pagana Bright, considerada como la hija del dios Sol, la cual era representada como un hijo, o más bien con un hijo en sus brazos, fue nombrada como San Brigada. Y en los días del paganismo, su templo principal en Quirade era servidor de una gran cantidad de vírgenes quienes cuidaban de los fuegos sagrados. Cuando ocurrió la apostasía de la iglesia con la incorporación del paganismo, el templo se convirtió en un convento y sus vírgenes se hicieron monjas. Y entonces de esa manera continuaron atendiendo el fuego ritual dedicado a la diosa, solo que ahora el nombre era diferente y se tenía como fuego de Santa Brígida en lugar de Bright. El antiguo templo mejor conservado que se halla en Roma es el Pantenón, el que en los antiguos tiempos era dedicado, de acuerdo a la inscripción que está en el portal, a Jove y otros dioses. Sin embargo, este fue consagrado de nuevo por el Papa Bonifacio IV a la Madre de Dios y a todos los santos. Otro pagano templo en Roma, el cual estaba consagrado anteriormente a Bonadea, que era una buena diosa, fue cristianizado y dedicado a la Virgen María, en un sitio anteriormente consagrado al dios Apolo. Ahora existe entonces en el templo allí un altar dedicado a San Apolinar. Y donde antes había estado el templo de Marte, actualmente se encuentra la iglesia de San Martín. Notemos la sagacidad, la perspicacia de la Iglesia Católica para mantener y ganar adeptos paganos, sencillamente vendiendo sus creencias y convirtiéndose en una iglesia idólatra que va en contra de los principios cristianos. Así entonces, en un intento más de unir el paganismo a la cristiandad, líderes de la iglesia apóstata
enseñaron que Jesús nació en una cueva. Claro está que no hay autoridad escrita para indicar tal cosa. Pero al contrario, la cueva que es mostrada en Belén como el lugar de nacimiento de Jesús es hoy en día una capilla en la cual el dios babilonio Tamuz era adorado. Esto fue mencionado por Jerónimo, que fue un notable escritor del siglo IV. Así, a través del periodo romano, el paganismo murió solamente para renacer en la Iglesia Católica Romana. Templos, capillas fueron cambiadas de nombre y su culto continuó, pasando ahora de dioses paganos a santos cristianos. Por lo tanto, al mezclar todo este paganismo con el cristianismo, no solamente continuó la devoción a los viejos ídolos paganos, sino que también continuó la costumbre de construir y de venerar imágenes. En algunos casos, la misma estatua que había sido adorada por un dios, como un dios pagano, fue nombrada como un santo cristiano y la devoción continuó. Una estatua de Júpiter, por ejemplo, fue un poco cambiada y se le llamó Pedro, que es algo realmente increíble. Otros dioses y estatuas fueron también cristianizados y la idolatría satánico-pagana siguió ahora de una forma disfrazada. A través de los siglos, más y más estatuas han sido adoptadas y veneradas hasta que actualmente hay iglesias en Europa que contienen 2, 3 y 4 mil estatuas. Estas impresiones dadas o establecidas en las cátedras dan como resultado de que se coloquen a todos estos personajes antiguos como santos a los cuales se debe venerar actualmente. Y son ubicados en pequeñas capillas, ¿no? En catedrales o en ermitas, donde se construyen estas mismas a las afueras de las ciudades, dando continuación al mismo tipo de idolatría que se tenía antiguamente de adorar a ciertos ídolos en las partes fuera, alrededor de las ciudades. En todos estos sitios se pueden encontrar en abundancia los ídolos del catolicismo. Y el uso de tales ídolos e imágenes identifica claramente a la Iglesia Romana Católica como una institución continuación del paganismo, no de la Iglesia pura cristiana que Cristo estableció, sin contaminación, de la cual hablan las Sagradas Escrituras. El uso de los ídolos, no importa el nombre que se les dé, es algo originario de Babilonia, porque tal y como lo menciona Heródoto, Babilonia fue la cuna de la cual todo sistema de idolatría se desparramó entre las naciones, a pesar de que Dios repetidamente ha advertido a su pueblo no seguir la práctica de usar ídolos en los cultos. La Biblia dice claramente: no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Lo encontramos en Éxodo 24. No te harás para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ellas, como lo dice Levítico 26:1. Además, ni los idólatras heredarán el reino de Dios. Primera de Corintios 6, del 9 al 10. Qué terrible pecado, qué terrible usurpación lo que hace la Iglesia Católica, llevando a sus fieles que de cierta forma ignorantemente están dando veneración, tributo y idolatría a estos santos que en primer lugar ya están muertos y que en segundo lugar sencillamente han sido el reemplazo de nombre de antiguas formas de culto, de antiguas formas de idolatría pagana y que se han mezclado tristemente con el paganismo, con el exclusivo deseo de ganar adictos, con el exclusivo deseo de guardar sencillamente la mayor cantidad de seguidores en cuanto sea posible. Primera de Corintios, el capítulo 6, el versículo 9 nos dice: ni los idólatras heredarán
el reino de Dios. Y primera de Juan 2:21 dice, hijitos guardados de los ídolos. Claramente, las escrituras están contra el uso de los ídolos, de las imágenes en el culto de la iglesia. La iglesia del principio, la iglesia verdadera, la iglesia que Cristo estableció, nunca los usó. Pero cuando vino la apostasía y se mezcló el paganismo con la cristiandad, se hizo un uso completo y libre de los viejos ídolos paganos, los cuales tristemente heredó la Iglesia Católica. Cuidemos de ser idólatras, porque la Biblia es rotunda que esto es un gran pecado contra Dios. Que el Señor les bendiga.